Nuestro invitado de hoy estudió filosofía, matemáticas y literatura en la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt del Mena. Tras leer las cartas y diarios de Kafka, no continuó sus estudios de matemáticas. Se doctoró en literatura en 1985 con una tesis que se publicó 2 años más tarde bajo el título El mito erótico de Kafka, una construcción estética de lo femenino. En 1996 comenzó a escribir su monumental biografía de Kafka, que desde entonces se ha convertido en un clásico. Un total de algo más de 2000 páginas, divididas en 3 volúmenes, en los que trabajó durante 18 años. El segundo volumen, Los años de las decisiones, se publicó en primer lugar. Después el tercero, Los años de la realización. Y por último, el primero, Los primeros años. Bienvenido, señor Stach. Y quisiera preguntarle si usted por fin ha terminado con Kafka o no. No, en absoluto he terminado con Kafka. Una vez finalizados los 3 tomos, por supuesto, me invitaron a muchas lecturas, pero también no se cesaron a producir nuevas traducciones. Y yo ayudé mucho a estas traducciones, ayudé a presentarlas en el extranjero. Después se me encargó otro proyecto, hacer un comentario de los aforismas de Kafka no muy bien conocidos. Esta obra ya también se ha traducido al español y ahora pues el último gran proyecto de Kafka que voy a emprender, y prometo que es el último, y es una edición de sus obras en 5 tomos con unos comentarios exhaustivos. En estos comentarios se explican las imágenes que utiliza, los sueños, pero también se explican los trucos que él utiliza para generar determinadas emociones en el lector, para manipular al lector. Se puede demostrar perfectamente cómo lo hace, sobre todo comparando las distintas obras unas con otras, porque estos trucos se repiten. Así que si, por ejemplo, hablo con alumnos y los alumnos de instituto me dicen: «Ay, esto es todo demasiado deprimente, no me gusta leerlo», entonces lo que intento es señalarles que lo que tienen ante sí es una obra de arte literaria y también implica un cierto oficio, y tenéis que analizar cuáles son los puntos exactos que generan esa sensación de tristeza en vosotros. ¿Creéis que es casualidad? ¿No creéis más bien que es intención de Kafka? Y así comprenden que él sigue una estrategia consciente. Yo leí su biografía en alemán por primera vez a principios de este siglo, en el año 2005. Encontré un ejemplar muy barato del segundo volumen en una librería de Berlín, 7,50 €. Y en estos últimos meses he vuelto a engullir esta obra y debo confesar que una vez más me ha vuelto a entusiasmar. Se puede leer como si se tratara de una novela apasionante, una novela en la que, como en Tristan Shandy de Stern, la llegada del protagonista se retrasa durante muchas páginas. Quisiera darle las gracias no solo por la sensibilidad con la que trata la obra de Kafka, sino también por su capacidad de destacar el lado humorístico de su obra, pero ante todo también me han fascinado sus investigaciones sobre el judaísmo. Usted describe con gran detalle y sensibilidad las condiciones de vida de los judíos en el periodo anterior y durante la vida de Kafka.
Kafka. Se ha hablado mucho del Holocausto, nunca será suficiente, pero me temo que la mayoría de nuestros coetáneos apenas saben nada de las muchas dificultades y humillaciones a las que se vieron expuestos los judíos en Alemania y en todo el mundo. Por ejemplo, sobre las leyes de familia. ¿Puede usted explicar en qué consistían? Sí, puedo, pero tengo que comentar algo antes. Nosotros también en el instituto, durante mi propia época de estudiante, pues estudiamos y leímos muchísimo sobre el Holocausto, pero no se nos habló en absoluto sobre la historia anterior. A mí me sonaba como si los nazis hubieran inventado el antisemitismo cuando tiene una historia de milenios. Y sobre todo estos fundamentos pseudo-científicos del antisemitismo, los elementos racistas, también se remontan a una larga historia de la que nunca se habla. Así que cuando empecé con la biografía, pues tuve que estudiar mucho. Estudié mucho el destino de los judíos a lo largo del siglo XIX y efectivamente las leyes de familia formaban parte de estas represalias que estuvieron en vigor hasta casi el siglo pasado, y el Estado les impuso restricciones acerca del número de hijos que podían tener y acerca del número de hijos que se podían casar, solo uno de los que tuvieran. ¿Y qué pasaba con nosotros? Bueno, la consecuencia evidentemente fue que nacieron muchas uniones fuera de la ley, así que convivían de forma semi-legal, una situación humillante a más no poder, como pueden imaginar. Y me pregunta también fue si desde el principio tenía previsto estudiar tanto sobre el judaísmo o le motivó lo que fue viendo. Bueno, Kafka, o sea, usted en su biografía, no, yo sí que tenía claro que iba a tener que explicar muchas cosas relacionadas con el judaísmo, porque de lo contrario no se habrían entendido muchas cosas sobre Kafka. Muchos intérpretes de Kafka solían decir, bueno, Kafka toda la vida ha padecido problemas de identidad. ¿Y por qué? Pues alguna explicación era que era neurótico, porque sencillamente no era capaz de dejar ya de una vez determinados problemas, no, los recogía una y otra vez. Bueno, a mí me parece que esta explicación es ingenua, porque en 1900, 1910 todos los judíos padecían problemas de identidad. El entorno en el que vivía Kafka, en la parte antigua de la ciudad de Praga, estaba dominado por los judíos de habla alemana, y estos judíos intentaron adaptarse a la sociedad no judía, es decir, no manifestaron su pertenencia a la raza judía cara al exterior, tampoco seguían los ritos religiosos. En todo caso, pues iban a la sinagoga 3 veces al año en las grandes ocasiones, y los Kafka pues eran una familia más de las que intentaba adaptarse. Sin embargo, esta estrategia no funcionó, porque los checos se volvieron cada vez más agresivos, primero contra los alemanes, diciendo, bueno, nosotros los checos somos mayoría en Praga y sin embargo no mandamos. Nosotros queremos nuestra propia universidad, queremos nuestro propio sistema de enseñanza, y cuando esto no se autorizó, los checos se volvieron muy agresivos, primero contra los alemanes y sobre todo contra los judíos de habla alemana, pero ya hacer sin distinción. Y finalmente se produjo una revuelta. Kafka tenía 14 años cuando esto sucedió, y lo he investigado a fondo para saber de cuánto se llegó a enterar Kafka de lo que sucedía. Y he podido demostrar que tuvo lugar una batalla campal entre los militares alemanes y checos justo delante
de la tienda del padre de Kafka. Querían entrar y querían robar en la tienda. Si esto si lo hubieran conseguido, pues de repente los Kafka lo habrían perdido todo, no había seguros que cubrían ese tipo de daños. Ellos lo observaban todo desde la primera planta, esperando a ver quién iba a ganar, los militares o la turba. Pues al final ganó el ejército, pero ya pueden imaginar la angustia que pasaron. Los judíos durante una semana no podían abandonar sus casas, no podían ir al colegio porque el colegio se había destruido. Estas son experiencias que he investigado porque no se mencionan en las cartas y los diarios de Kafka, porque fue una experiencia común de todos los judíos y él no vio razón de contarlo a nadie porque los demás también lo habían vivido. Bueno, en todo caso, esta noche nos proponemos hablar de algo más agradable, del humor en Kafka. Kafka concedía gran importancia al humor, concedía gran importancia a cada detalle. Yo recuerdo los nombres de los personajes, por ejemplo, Blumenfeld, aquel solterón, Fräulein Bürstner. ¿Qué es lo que habría hecho de su apellido? Stachel, aguijón, espinoso, urticante, aunque desde luego su aspecto y su forma de escribir no tiene nada de espinoso y urticante. Bueno, pues no tengo respuesta a esa pregunta. No la tengo porque él también jugaba mucho con la lengua checa. Usted también habló de un apellido Klamm, un funcionario en la novela El Castillo, pero en alemán ese apellido Klamm tiene un significado, significa oscuro, tenebroso, húmedo en alemán. Y en checo la palabra Klamm también tiene un significado, significa secreto. Va un poco en la misma línea y las dos cosas se aplican a este funcionario, es decir, Kafka encontró esa palabra que significaba algo parecido en los dos idiomas. En cuanto a mi apellido, creo que le costaría un poco más. En general, se ve que a Kafka le gustaban esos juegos de palabras también con francés. Por ejemplo, cuando habla de su enfermedad, él dijo que el padre de Flaubert, que también era tuberculoso, se preguntó a sí mismo si podía tener una familia y tener hijos. O sea, ese padre de Flaubert que tenía tuberculosis igual que Kafka, y pues dice que Flaubert se preguntaba si el hijo pues iba a tener medio pulmón o si al final iba a ser un Flaubert, como al final así fue. Bueno, hay otros pasajes que invitan a la risa, por ejemplo, en Großer Lärm, un texto muy breve. Allí hace referencia a la bata del padre que siempre arrastra por el suelo y dice que cuando la bata del padre está siendo arrastrando hacia el dormitorio, esto inaugura una segunda vida de Kafka, la vida nocturna del autor Franz Kafka. También los viajes con él han debido ser divertidos. Yo recuerdo pues un relato de Brod sobre estos viajes. Quizás nos pueda decir algo sobre el humor en la obra de Kafka en general y también quizás nos pueda explicar cuándo ha decidido hacer hincapié en ese aspecto. Bueno, por supuesto, solo puedo hablar de ello en relación con la tradición de interpretación alemana. Y en Alemania la interpretación de Kafka durante décadas era muy sombrías y tardaron mucho en descubrir el humor, curiosamente. Sobre todo, no fueron los literatos los que descubrieran este humor, sino la
gente de teatro. Ellos hicieron una puesta en escena de algunas obras de Kafka que invitaban a la risa y, sin embargo, el comentario generalizado fue pues de asombro. Pues este autor que despierta pesadillas y aquí de repente nos hace reír. Los actores, por supuesto, estaban entusiasmados. Así, por ejemplo, la historia del simio, del mono que está siendo educado para ser un ser humano. En realidad es una historia triste, porque este mono sí aprende a comportarse como un ser humano, empieza a beber, a fumar y al final incluso llega a hablar y lleva un traje, chaqueta, pero al final ya no es ni hombre ni animal, no está siendo reconocido como ser humano, se le admira por todo lo que puede hacer en el escenario, pero nadie le invita a su casa, nadie quiere compartir la mesa con este ser. Es decir, que acaba estando entre las dos especies. Está preso en un lugar indeterminado entre dos identidades. De nuevo, aquí tenemos este problema de la identidad. El mono dice, pues soy el único mono que es así. No hay ser igual a mí en todo el mundo. Es en realidad un final sumamente triste. Sin embargo, cuando un actor tiene que representar este papel en un monólogo, y he conocido a varios que pronunciaron este monólogo, pues esto muchas veces da risa, porque es tan absurdo. Un mono que intenta comportarse como un hombre es cómico. Bueno, pues también se puede interpretar como la tragedia de los judíos que intentan asimilarse, y a lo mejor Kafka intenta reflejar esto de esta manera a través de la historia del mono para hacerlo menos triste. Bueno, el mono desde luego era un animal que se le consideraba con un cierto desprecio. Hay un momento sorprendente en una carta de Kafka. Él dijo pues que había, o sea, en un intercambio de cartas con su hermana Otla, y él le dice, pues esta carta pues usted la ha escrito como si fuese mi mono, como si solo me estuviera imitando. Algo negativo. Estoy seguro de que en realidad estaba pensando en la asimilación de los judíos, que no conduce a ninguna parte, no genera una nueva identidad, sino termina en un vacío, al igual que el mono. Es un buen ejemplo que muestra cómo algo puede ser trágico y cómico a la vez. Y esta ambivalencia es muy repetida en la obra de Kafka, incluso en los textos aparentemente más horrorosos. Vamos a ver el ejemplo quizás más extremo, que es la Metamorfosis. Cuando se lee este texto por primera vez, lo he leído muchas veces en los institutos con alumnos que lo leían por primera vez y todos estaban horrorizados. La idea de un insecto de un metro de longitud es algo que no solo inspira temor, sino pues también asco cuando se lee por primera vez. Es inevitable, y yo había experimentado esta misma sensación. Y entonces les dije, bueno, no basta con leerlo una vez, hay que leerlo varias veces porque vais a descubrir una segunda capa, y es cómica. Mirar cómo este ser humano que se despierta por la mañana transformado en insecto, cómo reacciona, porque no reacciona con espanto o con horror solo, o tampoco se queda totalmente paralizado por
el pánico, sino empieza a reflexionar. ¿Qué es lo que hago? Pues ya no llego a mi tren. Pues tendría que darme mucha prisa para llegar al tren. Y lo que me acaba de ocurrir solo me ha ocurrido porque he hecho tantas horas extra, estoy exhausto. Esos colegas que trabajan mucho menos que yo, pues nunca se encontrarán en esta situación. Ese tipo de pensamientos absurdos, pues es alguien que no entiende su propia situación, no acaba de comprender la seriedad de su situación. Nunca más va a coger un tren mientras no cambie de forma exterior. Pero esta enajenación no termina. Cuando finalmente comprende que no le va a quedar más remedio que quedarse en su habitación, sigue albergando otras ilusiones, como por ejemplo que la relación tan amistosa que tiene con su hermana, esto en relación a la hermana de Kafka, pues tiene la ilusión de que esta relación se va a mantener. Sueña con que su hermana va a llegar a su habitación para tocarle una pieza de música en el violín. No va a ocurrir porque a la hermana esa nueva forma que ha tomado su hermano le da asco. Así que llega un momento en el que se dice, pues, o dice la hermana, esto tiene que acabar. Este animal tiene que desaparecer de la casa. Es decir, que corta todo contacto con el hermano. Pero ahí, en esta segunda capa, en este segundo nivel, pues hay elementos cómicos. Pero si los alumnos luego te dicen, pero esto no es realista, alguien a quien le pasa eso no reaccionaría así. Entonces les digo, bueno, ¿habéis visto alguna vez que alguien se emborracha entre vuestros familiares o amigos sin darse cuenta? Bueno, perdón, no, que alguien ha sido engañado, lo sabe todo el mundo menos el afectado. Y el pobre afectado pues hace planes para el año siguiente como si su vida fuera a continuar como siempre. Nadie se atreve a decir nada, se ríen de él a sus espaldas, aunque saben perfectamente que el momento en el que va a comprender que se le ha engañado va a ser un momento terrible para él. Eso no es nada divertido, pero el estado de engaño en el que se encuentra es cómico y son situaciones que creo que todos hemos vivido. Yo también he experimentado, pues, de alguna forma, reírme de gente sabiendo que les espera algo terrible a la vuelta de la esquina. Pues a los alumnos les solía decir, pues esas situaciones ambivalentes se dan en la vida real, estas situaciones en las que no se sabe si tener compasión o si reírse. Y es una ambivalencia inquietante que en Kafka se da muy a menudo. Despierta en nosotros sentimientos encontrados que muchas veces no somos capaces de clasificar, de cómo etiquetarlos, de en qué cajón meterlos. Esta es la maestría en la obra de Kafka, generar estos sentimientos. Pero también me han preguntado por Kafka como ser privado. Por supuesto, solo se puede escribir así si uno tiene sentido de humor. Kafka era muy popular en su entorno, entre sus amigos, entre su familia, incluso entre sus superiores. Y esto tiene que ver con que podía ser muy encantador, muy divertido, un humor nunca agresivo, en todo caso irónico y muchas veces irónico consigo mismo y a veces paradójico. A ver, un ejemplo de una respuesta típica de Kafka. Hay una anécdota que la cuenta Max Brod. Max Brod y Kafka pasean y hablan de problemas filosóficos y religiosos como solían hacer. Y Kafka se muestra pesimista y en un momento dado Brod le dice, Franz, ya basta. Cuando alguien te escucha parece que no queda esperanza ninguna.
Y entonces Kafka le contesta, uy, perdona, Max, es un malentendido. Por supuesto hay esperanza infinita, solo no para nosotros. Es de nuevo un tipo de humor al que uno no sabe responder. Que si reírse o, bueno, en un primer momento uno se le encoge un poco el corazón. Hemos rodado una serie en 6 capítulos sobre Kafka y hemos tenido que representar a ese tipo de Kafka. Hemos tenido que inventar diálogos que podían encajar con el personaje. Por ejemplo, Kafka visita a Max Brod, que también es un empleado. Desgraciadamente también tiene que ganarse la vida, en su caso, en una oficina de correos. Y Max Brod le dice a Kafka, Franz, ya no lo soporto más aquí. Ya he escrito y publicado 12 libros y sigo aquí en esta oficina de correos. 12 libros, ¿cuándo voy a poder dejar de trabajar aquí? Y Kafka le dice, Max, todos alguna vez vamos a poder abandonar estas oficinas. Ahí también pues te rechazas, te encoges un poco porque por supuesto se refiere a la muerte, pero a pesar de todo hay que reírse y desde luego Max Brod no contó con esta respuesta. Pero ese es el típico humor de Kafka. Sí, él guardaba humor en cualquier situación. También era un maestro en las dedicatorias de libros y en la dedicatoria pone el gran Franz saluda al pequeño Franz. O escribió a su hermana Otla, pues a mi ama de llaves, 2 puntos, la rata de Königsberg. Sí, pero era un humor que nunca llegó a ser agresivo. No he encontrado ningún ejemplo en sus cartas o en sus diarios donde con su humor hería a otra persona. Y esto es algo que no hay que olvidar al leer su obra, porque ocurre lo mismo. Él muestra personajes engañados, pero nunca en el sentido de pero mirar este tonto que no se da cuenta de nada, sino él dice mirarlo con detenimiento, mirar lo que ocurre cuando estamos cegados. O sea, él nunca se mostró cínico. Esto es algo que puedo afirmar con rotundidad. Para él el respeto era lo más importante, no solo un respeto que quería para sí, sino también para otros. Pero él sí que pedía respeto de forma inequívoca. Cuando alguien se le acercaba y se le tocaba sin que él hubiera dado permiso, eso no le gustaba. La pequeña fábula de Kafka se podría considerar como un compendio de sus escritos. No hay salida. Sus obras a veces resultan opresoras, pero a veces también cómicas. Y a veces al escribir estas escenas cómicas, pues a veces seguramente se habrá reído de viva voz. Usted en su descripción, en su biografía, también mezcla descripciones muy bellas, como por ejemplo de la cabaña de Otla, muy hermosa. Luego seguido en la página siguiente de descripciones de guerra o de horrores. ¿A qué es debido esta mezcla de lo bello y de lo horrible? Bueno, tiene que ver con cómo era el
mundo de entonces. No hay que olvidar que a lo mejor Kafka llegaba a su oficina en la aseguradora todas las mañanas y habían acudido pues heridos de guerra, gente enferma de cólera, y él tiene que hablar con ellos, ver si si tenían derecho a una compensación, si tenían derecho a ser ingresados en un hospital. Él era quien tenía que tomar estas decisiones acerca de estos destinos. Y luego por la noche, él de repente estaba en su pequeña cámara dedicándose a escribir estas parábolas, textos como cuentos, no textos horribles. El horror que él ve y experimenta todos los días en su aseguradora, desde luego ha ejercido una influencia sobre él. Se solía decir de Kafka, bueno, estaba obsesionado consigo mismo, con sus sueños, y ha ignorado todo lo que le rodea. Pues no puede haber nada más equivocado. Por su propia profesión no podía sustraerse. Yo creo que él sabía más de las consecuencias de la guerra que ningún otro escritor por su actividad profesional. Él se relacionaba con las víctimas a diario. Y desde luego una guerra mundial nadie la puede ignorar. Algunos literatos parecen pensar que se puede hacer, pero no es posible. Hay una frase que Kafka escribió a su padre que tiene que ver con la guerra mundial. Él dijo, el padre de él siempre ha dicho pues que Kafka no era normal, y sin embargo luego la guerra mundial era normal. Kafka dijo, pues yo prefiero ser no normal, sino lo normal es una guerra. Lo más difícil es conservar el sentido del humor en tiempos difíciles. Kafka ha sufrido mucho, pero nunca llegó a perder el humor. Claro, era humor negro. Por ejemplo, cuando el médico le da el diagnóstico, pues él le escribe a su hermana pues un catarro de la punta del pulmón. Por ejemplo, cuando tiene que abandonar la casa en Praga para trasladarse a un sanatorio, pues cuando los mozos vienen a recoger su equipaje, pues Kafka señala una maleta muy grande y dicen, pues lleven también el ataúd. Es decir, que aquí se intenta burlar de su propia mala suerte, quizás para evitar el pánico. Para mí el humor negro es el colmo del humor. Sí, creo que esto es así, y estos momentos cómicos y el humor en las obras no es una herramienta para entretener al lector, sino representa un nivel muy importante en todas sus obras. La comicidad en Kafka nos abre siempre una puerta de atrás, una salida, nos dibuja un escenario terrible que nos acapara en el proceso. Quizás es donde más se produce ya en los primeros capítulos, la detención, todo lo sabemos solo desde la perspectiva del arrestado, del detenido, pero después se producen los momentos cómicos, y estos significan que el autor nos quiere hacer un gesto, una señal, nos dice, todavía estáis a tiempo de distanciaros, encontrando esto o aquello cómico. Si podéis reíros de Joseph K., y hay
más de un motivo para reírse de él, pues en este momento creáis una distancia con toda la pesadilla. Es decir, Kafka deja una puerta de atrás abierta que permite al lector abandonar el escenario cuando no lo puede soportar más. Es una reacción humana. Cuando algo es insoportable, pues a veces la risa es la única salida, e incluso ocurre en un funeral, por ejemplo. Ahora, imaginen la obra de Kafka sin esta salida, pues serían pesadillas cerradas, sin salida, y a lo mejor dejaríamos de contemplarlo como literatura importante. Diríamos, pues es una manía, una obsesión de Kafka. La obra se recibiría como la obra de un convulsivo, de un poseso, pero la comicidad irrumpe en esto. Una persona psicológicamente inestable no podría escribir así. A mí muchas veces se me pregunta, ¿no puede ser que Kafka fuera autista? No, no puede ser. En primer lugar, nunca podía haber realizado el trabajo que realizaba. Tenía que negociar y escuchar a seres humanos todos los días. Pero tampoco es concebible que un autista fuera capaz de describir escenas terribles combinando esa descripción con momentos cómicos. Pero hay muchos otros argumentos en contra. Él, por ejemplo, tenía una gran capacidad de empatía. Se le solicitaba como asesor. Había mucha gente que le pedía consejo y era muy bueno a la hora de dar consejos a hombres, mujeres, mayores, jóvenes. Hay cartas que lo confirman. Querido doctor Kafka, ¿puede volver a darme un consejo? Hay cartas de personas que durante años le han requerido como asesor o consultor. Eso desde luego es incompatible con el autismo. Yo hasta diría que la empatía de Kafka era su segundo gran don al margen del don de escritor. Es una combinación bastante única. Al leer sus diarios esto se vuelve obvio. Por ejemplo, cuando él se encuentra con gente y describe esos encuentros o describe pues un evento, un grupo de personas. Es increíble. Es capaz de, con 3 o 4 frases, describir estas escenas que lo que estamos viendo es una película, incluyendo el ambiente. Eso con 3 o 4 frases, esos trazos lo consigue. Él es capaz de percibir lo que ahí ocurre y luego es capaz de expresarlo gracias a su don literario. Kafka bromea con todo, tanto de la muerte como del amor, y utiliza para ello unos elementos verdaderamente ingeniosos. Así, por ejemplo, pues gasta una broma a su familia contándoles algo sobre una supuesta terapia antituberculosa relacionada con la teoría de la relatividad de Einstein. Escribe después a su hermana: me he pasado toda la tarde riéndome con esto. Pues ahí de nuevo un ejemplo del humor negro con esta broma a costa de su salud. Es cuando más se ríe Kafka, desde luego el único en la familia. ¿Cree usted que este humor negro sea justamente la razón por la que los críticos hayan tardado tanto en detectar el humor en la obra de Kafka? Los críticos a veces carecen de humor. Bueno, aquí lo que sí
hay que tener en cuenta es que el humor varía mucho según la cultura. Las personas de distintas culturas no se ríen de las mismas cosas. He tenido una experiencia bastante terrible. Cuando estuve en Turquía, cuando se había publicado 2 tomos de mi biografía, yo tuve la impresión de que la recepción de Kafka era una recepción muy sombría. Leen a Kafka, la carta al padre, tenía una edición de 100.000 ejemplares, pero siempre lo sombrío es lo que predominaba en los comentarios. Entonces a mi editora le pedí que tradujera un párrafo cómico y que se leyera en 2 universidades con cientos de estudiantes, y leímos esos textos en turco, por supuesto. Y aunque yo conocía estos textos prácticamente de memoria, siempre que los leo tengo que reírme. Incluso he hecho también experimentos con actores que ninguno terminaba de leer estos párrafos sin estallar en una risa. Mi traductora al turco también tenía que reír, pero el público no reía. Nadie se reía. Lo terrible, lo peor era leer un fragmento de una carta en la que Kafka describe cómo tiene que acudir a su superior máximo para darle las gracias por un ascenso. Y otros 2 colegas que también fueron ascendidos también tenían que inclinarse de esta forma, diciendo: estimado señor presidente, le prometo que voy a invertir toda mi energía vital en este seguro y soy muy consciente del gran honor, etc. Y Kafka era el último en hablar, y cuando el primer colega habla, a Kafka le da un ataque de risa y no es capaz de controlarlo. Primero intenta mirar a otro sitio, intenta mirar por la ventana, todo menos a la cara del presidente, pero no puede ocultarlo. Y los otros 2 colegas también empiezan a inquietarse porque tienen miedo de que les va a contagiar, que le va a contagiar esa risa. Y Kafka describe esta escena en 2 páginas, en una carta, y esto es imposible leerlo sin reírse uno mismo. Y al final escribe: bueno, al final abandoné la sala invicto, tembloroso, pero sin dejar de reír. Por supuesto, tenía miedo a ser despedido, que esta impertinencia tuviera consecuencias. Este pasaje lo leímos en turco y nadie se rió en ninguna de las universidades en las que leímos este pasaje. Entonces pregunté a los profesores: ¿pero qué pasa a sus estudiantes? ¿Qué les pasa? ¿No tienen sentido del humor? Y eran estudiantes y profesores de orientación occidental, habían estudiado en París, o sea, no había ningún elemento religioso. Y la profesora me dijo: señor Stach, lo lamento mucho, lo único que vemos aquí es que ocurre algo terrible, es una situación terrible en la que se encontraba Kafka. Pero bueno, no pude convencer a esta señora que sí, claro, tenía un elemento de terrible, pero también muy cómico. Ella me dijo: no lo sentimos así. Y entonces es cuando me di cuenta que aquí estábamos ante una barrera cultural que no se puede eliminar explicando cosas. Y por esto generalizar con respecto al humor hay que tener cuidado. Si usted me pregunta por qué Kafka es leído en todo el mundo, esa es una pregunta fácil, porque él describe sentimientos universales, soledad, la exclusión de una comunidad
comunidad. Pero en el momento en el que hablamos de humor, todo depende de la cultura de los lectores. A lo mejor se ríen de una cosa que a mí no me parece nada divertida, también puede ocurrir. Así que Kafka reía mucho, no solo con amigos, sino también con una de sus amantes, con Judith. ¿Cree usted que la capacidad de compartir el mismo sentido del humor es una condición importante para que un matrimonio funcione? Bueno, en mi experiencia personal, desde luego, lo es. Cuando la gente puede reír de lo mismo, pues están compartiendo una misma frecuencia y eso es muy buena condición para la comunicación. Cuando la gente se ríe de cosas muy distintas, eso dificulta la comunicación en la vida cotidiana, pero no hace falta estudiar literatura para llegar a esa conclusión. Pero yo realmente espero que en este aniversario de Kafka que ya no tengamos que explicar más en qué consiste el humor en Kafka. Yo creo que ahora ya se entiende. Yo estoy convencido de que este año va a haber pues unas 1000 obras basadas en textos de Kafka que se van a representar. En Alemania tan solo van a ser 200. Así que hay pues un auge tan inusitado de Kafka en este año que también el humor se va a imponer. También hay novelas gráficas que contienen elementos terribles, pero también cómicos. Es decir, el mensaje que Kafka es terrible y cómico a la vez es un mensaje que este año por fin ha llegado. Se suele decir que las desgracias nunca vienen solas y es quizás por esto por lo que las cosas desagradables siempre se presentan en pares. Dos niñas pequeñas, Arthur y Jeremías, los ayudantes del topógrafo en el castillo, dos pelotas de tenis. Es difícil diferenciar entre las distintas partes de estas parejas. Por una parte, irrita que siempre haya dos, pero generan más ruido, también producen más divertimento, como Hernández y González en Las aventuras de Tintín. ¿Cree usted que todas estas parejas en la obra de Kafka también contribuyen a que la lectura de Kafka a veces sea más fácil? Yo creo que es más una herramienta literaria para indicar que se está ante una amenaza. Cuando aparecen dos policías en la puerta es peor que uno. O al final del juicio pues aparecen dos verdugos, no uno. Los dos ayudantes del topógrafo en el castillo sí son cómicos, no se puede distinguirles o diferenciar entre ellos, eso es cómico, pero cuando ya no están al servicio del castillo, de repente cobran personalidad propia y mientras sean funcionarios al servicio de, son indistinguibles y es el sentido que tienen los uniformes. El sentido de vestir a alguien de uniforme es poner de manifiesto que se trata de una persona que ha dejado de ser un ser humano individual. Son personas con una misma función y por eso tienen el mismo aspecto. Yo creo que es la idea del uniforme la que ha llevado a Kafka a inventar estos personajes que no se distinguen entre sí. Quizás también ha leído en Freud que los gemelos
tienen algo de sobrecogedor porque no se les distingue, o dos señores en abrigos de cuero y de repente se acercan a Kafka y le sonríen, y Kafka dice: ¿pero quiénes son ustedes? Y entonces sonríen y dicen: somos los obstáculos, somos los que destruyen todo, somos los que dificultan la vida, somos los que hacen que nadie pueda ser feliz todo el tiempo. Y estos malos mensajeros siempre tienen que presentarse por parejas, como la historia de Blumfeld, las dos chicas, los dos ayudantes. Desgraciadamente no tiene fin esta historia. Mi solución sería que al final se le regalan dos perros, pero siempre dos. Ahora han transcurrido 100 años desde la muerte de Kafka. ¿Qué se puede decir de Kafka en la actualidad? Bueno, esto, si me invitan otra vez a otra jornada, bueno, es un tema recurrente porque es una pregunta que se me hace a menudo. ¿Cómo se explica que ahora mismo Kafka tenga este auge mayor que nunca? Mayor incluso que el siglo pasado, cuando ya se creía que Kafka había sido capaz de prever el surgimiento de ciertas dictaduras, etc. Bueno, voy a intentar dar una respuesta en pocas frases, cuando en realidad haría falta una exposición un poco más detenida. Pero creo que hay dos componentes que explican por qué vivimos a Kafka ahora como algo cercano. Una razón es que en sus obras muchas veces el tema es el control al que todo está sometido, la ausencia de esfera privada. En el Schloss, en el juicio, pues el tribunal lo sabe todo sobre mí. No sabemos por qué lo saben, pero lo saben. El detenido, Joseph K., llega al banco y sus colegas ya saben que ha sido detenido y que va a haber un juicio. ¿Cómo lo saben? ¿Por qué lo saben? Pues Joseph K. se siente como si estuviera siendo observado constantemente por un gran ojo. Es una sensación terrible. O como vivir permanentemente bajo los focos, como nosotros aquí ahora, pero día y noche, sin escapatoria, sin un momento en el que cese esa observación. Y pues cuando piensa algo, cree que el tribunal también lo va a saber. O sea, esta sensación de una reducción cada vez más de toda esfera privada es un fenómeno del siglo XXI, no del siglo XX. Nosotros ahora estamos siendo observados por millones de cámaras de vigilancia, 500.000 tan solo en el Reino Unido. En China ya no hay quien las cuente las cámaras, pero también la supervisión indirecta por las redes sociales. En realidad, todo se está guardando para la eternidad. Una frase maldicha que se recoge, pues cuando 10 años más tarde solicita un empleo, pueden volver a sacar esta observación poco afortunada que hizo hace 10 años. Y por mucho que después diga, pues es que era joven cuando dije esto, pues no cuenta, se ha tomado nota de ello y no se puede borrar porque se ha multiplicado en Internet. Ese es un componente por la acogida de Kafka. Y el segundo es que ahora mismo tenemos una sensación vital a la del siglo pasado. Sentimos que nuestro mundo es tan complejo que ya no hay nadie que lo comprenda del todo, pero al
mismo tiempo estamos siendo inundados por información. La información es una información sin límite. No hay nada que no se pueda averiguar por Internet. Periódicos que se pueden contratar en miles de países, los tipos de cambio en las bolsas del mundo. Desde luego, el problema no es la falta de información. Ocurre lo mismo que en el proceso. Joseph K. cree, con tal de que yo esté bien informado, no me puede pasar nada. Pero no es cierto, porque las informaciones son contradictorias, no comprende su sentido. Es decir, una situación en la que se dispone de un sinfín de informaciones, pero sin poder dar sentido a la situación. Es como estar en un avión sin saber si hay alguien en la cabina del piloto o no. Y si hay alguien allí, pues ¿a dónde vamos? ¿Hay alguien que sabe a dónde vamos? A veces realmente no sabemos a dónde volamos. Y es por la que no hay apenas utopías positivas, sino, sin embargo, pues distopias sin fin, el mundo después del fin del mundo, etcétera. Pero pocas ficciones, pocas utopías positivas, porque nadie lo puede tomar en serio. Tenemos la sensación de aproximarnos a un muro sin saber si alguien está conduciendo la nave. No sabemos quiénes son los que toman las decisiones que verdaderamente importan. En la economía, por ejemplo, en un mundo global, las decisiones económicas que se toman tienen una enorme trascendencia. ¿Y quién es quien tiene la palanca en sus manos? No lo sabemos. Muchas veces son personas anónimas para nosotros. ¿Quién fija los precios? El mercado. El mercado no es una persona. Todo se ha vuelto muy abstracto y esto hace que mucha gente desespere, que todo se haya vuelto tan abstracto y pues se refugian en el esoterismo o se convierten en seguidores de Trump porque Trump promete soluciones fáciles. Ahora mismo los que prometen soluciones fáciles son los que más seguidores tienen y se debe precisamente a esta sensación abrumadora de la complejidad que muchos sienten, esa sensación de depender de un sinfín de factores que uno no controla, es una sensación muy presente en la obra de Kafka. Las figuras de Kafka viven en un mundo que han dejado de comprender y esto lo reconocemos, lo reconocen también los lectores jóvenes. Esto es lo que veo en muchos de los eventos a los que voy y por esto de repente Kafka ha adquirido una enorme importancia en las redes sociales. Esto es un fenómeno nuevo. Sí, eso es otra cosa que quería preguntar. En la era de las redes sociales, ¿qué posibilidades de supervivencia tiene la obra de Kafka? O en TikTok o... Bueno, la reacción de aquellos que utilizan TikTok no es una reacción frente a su obra, sino frente a su persona. Tienen la sensación de que por fin aquí tenemos a un ser humano verdadero. En TikTok, en Brasil, acabo de estar allí, pues hay un fenómeno muy curioso. Hay unos 100.000 vídeos en TikTok sobre Kafka y pues se descargan en cientos de millones de veces, en gran parte por parte de chicas jóvenes, adolescentes o entre 12 y 16, 17 años, y estas descargas en TikTok son citas de las cartas de amor de Kafka. Si estas chicas luego se convierten en lectoras de Kafka, quién lo sabe, pero aunque
que un 1 por 1000 se decidiera a leer su obra, pues tendríamos cientos de miles de lectores más. Pero de momento estas chicas son seguidores de Kafka, se podría decir en este momento. Y después hay gente que, sin embargo, se opone a esto, pues en otras descargas de TikTok, pues los hay que dicen, pero chicas, pues no sabéis lo mal que Kafka trató a las mujeres, hasta llegó a ir a un burdel, y esto es alguien a quien queréis seguir, no puede ser, ¿verdad? Bueno, pues he hablado con periodistas en Brasil pidiendo su opinión, o me dijeron a mí, ¿puede usted hacer algo? Esa actitud, porque alguien ha ido a una prostituta 100 años más tarde, ¿no se debería leer su obra? Pues ¿qué actitud es esa? Es que la relación entre hombres y mujeres en la época de Kafka era totalmente distinta a la que es ahora. Escribí un artículo sobre ello, un artículo sobre Kafka y TikTok, pero debo decir que es un fenómeno que a mí también me sobrecoge un poco, porque son tantas personas que no conocen la obra, que simplemente se sienten apelidos por unos aspectos emocionales y pues también generan muchos malos entendidos. Es casi inevitable. En las redes sociales pues operan con textos muy breves. Yo intuyo de lo que se trata. Yo creo que estos jóvenes adolescentes pues están acostumbrados a los mensajes y el tono de los influencers, y poco a poco se van dando cuenta de que en realidad los influencers todos quieren vender algo y ya está, y de repente se encuentran con estas frases de Kafka, un lenguaje auténtico, lo contrario a lo que utilizan los influencers. A mí me encantaría poder entrevistar a algunas de estas seguidoras, a ver cuál es la razón por la que están fascinadas por Kafka. Habría que invitarlas. Tampoco es cierto que él haya tratado mal a las mujeres. No, antes lo dije. Él tenía una empatía extrema cara a las mujeres. Era muy capaz de ponerse en su lugar y entender lo que les movía. Y era capaz de convertir su destino en el suyo de forma ficticia. Hay intercambios de cartas con chicas jóvenes que llegó a conocer en uno de los sanatorios donde él intentaba sanar. Pues las chicas jóvenes le trataban como un tío al que se podía pedir consejo, y los consejos siempre eran muy buenos y además en un idioma fácil de comprender. Allí les contestaba con metáforas, imágenes que también una chica joven podía entender, y las propuestas que les hace acerca de las consultas que le hacen siempre son emancipatorias. Hay un ejemplo, ese tiempo creo que todavía lo tenemos. Un ejemplo, pues una chica a la que conoció, que le dijo, pues estoy desesperada, tengo una educación, pero quiero ser jardinera. Ser jardinera es mi gran sueño. Amo todo lo que tiene que ver con la tierra y las plantas, pero mis padres me lo prohíben. Dicen que es un trabajo bajo, de poco nivel. ¿Qué es lo que debo hacer? Y Kafka le escribe varias cartas y le dice, solo tiene usted una vida. Con esta vida que tiene usted que hacer aquello que verdaderamente le llena. Tiene que hacer aquello a lo que se siente llamado. Cada ser humano tiene que seguir una vocación. Si no, es una vida destinada al fracaso. Así que intenten tener éxito y así con este éxito va a convencer a sus padres. Es decir, le aconseja aquello que él también se aconseja a sí mismo, pero a su nivel. Y a él también le gustaba muchísimo el trabajo en el jardín, pero se lo explicó de una forma que claramente le ayudó.
Bueno, para terminar, quisiera decir que cuando un biógrafo encuentra humor en la obra de un autor que siempre tenía fama de siniestro, pues eso parece prueba de un gran sentido del humor en el propio biógrafo. La verdad es que no sabemos mucho de su propia vida, señor Stark, quizás también está bien así, pero usted parece que se encuentra feliz y esto a mí me alegra mucho. Yo creo que a Kafka le habrían encantado los libros que usted ha escrito sobre él. Muchas gracias y efectivamente mi obra y mi trabajo con Kafka me han proporcionado momentos muy felices a lo largo de muchos años. Muchas gracias.